Recibimos en la cocina de las noticias por Continental al diputado nacional por la Libertad Avanza y a su vez es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me estoy refiriendo a Nicolás Mayoraz. ¿Cómo le va, diputado Mayoraz? Silvio Sacomani lo saluda. Un gusto. ¿Cómo le va, Silvio? Mucho gusto. Bien, un placer. Muchas gracias por atendernos. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, un gusto. Bien, bueno, un tema que a quienes amamos lo vinculado con todo lo relacionado a aquello que tiene que ver con erradicar el delito, ¿sí? Aborrecemos a quienes los cometen y fundamentalmente si son dirigentes o funcionarios. Sin ir más lejos, bueno, nuestra expresidente y vicepresidente está condenada en primera instancia y por estos tiempos seguramente no va a demorar mucho la Cámara de Casación Penal en dictar sentencia. Sí, vamos a ver si confirman o no la de primera instancia, ¿no es cierto?, la cual la ha condenado. Pero hago toda esta introducción porque en el día de ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia se ha logrado algo muy interesante, muy importante, que tiene que ver con la firma de los dictámenes del proyecto de ley de ficha limpia, ¿no es cierto? Así es. Nos gustaría que nos comente cuáles son las características. Bien, cómo no. Bueno, como usted dice, es un proyecto que tiene mucho tiempo, ha tenido idas y vueltas en el Congreso y Juntos por el Cambio nunca pudo concretarlo, más allá de que hubo dictamen alguna vez en 2019, sí. Nunca pudo ser tratado en el recinto y nosotros esperamos ahora llevarlo al recinto. La idea de la ficha limpia, ¿cuál es? Resulta que todos los ciudadanos, para cumplir determinados requisitos o trámites en la vida, se encuentran con que tienen que cumplir ciertos estándares. No sé cómo será en Neuquén, pero por ejemplo yo soy de Santa Fe. En Santa Fe, para renovar el carnet de conducir de un comerciante que tiene un transporte, tiene que tener un libre multa, pero también tiene que tener un libre deuda alimentaria, ¿no? Por ejemplo, por los juicios alimentarios. Sí, aquí también. Para integrar el Poder Judicial tienes que tener no tenés que tener antecedentes penales ni procesos penales en curso. Para toda, digamos, la actividad del hombre hay siempre algún tipo de requisito. Y resulta que los políticos, de algún modo, se atribuyeron un lugar, lo que es verdaderamente un ejemplo de la casta política, que para ellos no hay ninguna restricción para ser candidatos, no, porque si llegás a poner como condición no tener causas penales, estás violando el principio de inocencia y demás. Una verdadera mentira, ¿no? Una mentira que en realidad lo que esconde es eso, o sea, ese doble estándar. Es decir, a los demás le podemos exigir cualquier tipo de requisitos, pero para ser político no. Los Casta no y ciudadanos de segunda. Exactamente. Bueno, la idea es un poco romper con eso, además poner en evidencia ese discurso, ese doble discurso, esa doble vara, ¿no?, que tiene el kirchnerismo fundamentalmente, y además porque tenemos un artículo en la Constitución Nacional, el artículo 36, que habla de el tema de la idoneidad, de que haya una ley que regule los actos de corrupción y de que no pueden ser funcionarios públicos, y además constituye un delito de traición a la patria, es decir, delinquir contra el Estado, ¿no? Bueno, lo que buscamos con este proyecto de ley, para ser bien concreto, es que todo aquel que tiene una sentencia, aunque no esté firme, porque sabemos acá que los procesos duran años, 20 años, 30 años puede durar un proceso penal, sí, que aunque no esté firme, si por lo menos tiene una confirmación en alguna instancia, en una segunda instancia, no puede ser candidato. Perdón, Mayoraz, sí. En segunda instancia, no en primera, ¿entendí bien? Sí, es lo que se llama el doble conforme. El proyecto Exacto. nuestro, el de la Libertad Avanza, buscaba con la simple condena de primera instancia, o sea, con la primera instancia alcanzada. Para conseguir los números suficientes de votos y para asegurarnos que salga la ley, hubo que hacer negociaciones y concesiones, y bueno, llegamos a un punto intermedio, porque no es la sentencia definitiva, pero es un punto donde tiene una confirmación de otra instancia, ¿no?, de una cámara.
eso es lo que finalmente se aprobó en el dictamen y lo que va a ir al recinto. Bien. Es decir, con una doble condena, llamémoslo así, que se llama doble conforme, impide ya participar en las elecciones. Y el otro punto, sí. la otra discusión son qué delitos, a ver, qué delitos serían los que incluyen. Sí, yo le iba precisamente a consultar eso, diputado Mayoraz. Claro, bien. Como esta ley está concebida para de alguna manera reglamentar el artículo 36, se lo restringió a todos los delitos que tienen que ver contra el Estado, es decir, todos los de malversación de caudales, peculado, administración fraudulenta, todos los delitos que afectan al patrimonio estatal. Pero hay una movida muy grande de diputados, entre los cuales me encuentro, porque era también parte de nuestro proyecto, de extender la ficha limpia a otros delitos graves que, si bien no tienen que ver con el Estado, sí hacen a las exigencias de la ciudadanía de lo que queremos que sea un político en ejercicio de una función pública, y por ello está la idea de agregar los delitos aberrantes como la trata de personas, delitos contra la integridad sexual. Así que, si bien no salió así en el dictamen, le anticipo, si quiere, que hay una muy alta probabilidad de que en el recinto modifiquemos el dictamen y ampliemos los delitos para meter esas figuras, porque además pareciera que fuera a propósito, ¿no? Pero en el medio que estábamos dando esta discusión, que le empezamos casi a principio de año, aparecieron todas las historias estas escandalosas del expresidente Fernández, la del diputado misionero vinculado al tema de pedofilia, y la verdad es que uno dice, está bien, hay que reglamentar el 36 de la Constitución que refiere solamente contra el Estado, pero ¿por qué no poner una exigencia? ¿Por qué no escuchar a la ciudadanía, básicamente, de que la exigencia sea completa, que incluya esos delitos que son gravísimos, ¿no? Es decir, la verdad es que uno llega al punto de decir, bueno, en realidad que ningún delito grave admita la posibilidad de que alguien sea candidato. Así que bueno, estamos en esa discusión y yo creo que vamos a lograr ampliar esa base, ¿no? Bien, ¿y tienen presente aproximadamente cuándo se va a hacer el abordaje, el debate en la Cámara Baja? Mire, hay una idea de aprovechar y tratar en una misma sesión, antes de fin de mes o ya cerca de fin de mes, le diría, porque estamos a día 18, claro. Para fin de mes, tratar ficha limpia, tratar boleta única, papel, y tratar voto en el extranjero, es decir, agarrar todos los temas electorales y votarlos todos juntos. Para eso estamos trabajando contrarreloj, para trabajar el tema de boleta única papel, que vino del Senado el viernes con modificaciones. Entonces vamos a ver si podemos hacer alguna reunión de las comisiones para tratar un dictamen, que el dictamen básicamente se basa en aceptar los cambios o insistir en el proyecto original. Y si eso sale, si el cronograma se puede dar, creo que para fin de mes estaríamos, a principio de octubre ya estaríamos en posibilidad de tratarlo en el recinto. Sí, tal cual. Esa sería la idea. Ahora, le estoy dando primicia, le aclaro, le estoy contando a ustedes cosas excelente. Que no sabe nadie. Bueno, muchísimas gracias, diputado Mayoraz. Hay que tenerlo muy presente esto, muy presente, y le agradecemos desde ya. Ahora bien, tengo una duda existencial. ¿El kirchnerismo votó en contra de la ficha limpia o directamente no se presentaron, se ausentaron? Ellos presentaron un proyecto de ficha limpia que es un chiste, es una burla realmente a la sociedad, porque el proyecto de ficha limpia que presenta el kirchnerismo es lo que está vigente hoy en la ley. ¿Qué dice la ley? Que el condenado no puede ser candidato mientras dure el tiempo de la condena. Bueno, el proyecto de ellos es ficha limpia con sentencia firme, mientras dure el plazo de la condena, o sea, lo mismo que está vigente ahora. Claro. Una risa, la verdad, claro, que es una risa. Sí, totalmente. Pero es la manera de que ellos discursivamente que dicen, no, nosotros estamos a favor de la ficha limpia, nos parece bueno, por eso proponemos, pero como hay que preservar el principio de inocencia, bla, 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 tiene que ser sentencia condenatoria. Al mejor estilo zaffaroniano.
Exactamente. El mejor estilo zafaroniano. Cuando, a ver, para que quede bien claro, que esto no tiene que ver con el principio de inocencia, tiene que ver con el ejemplo que yo puse al principio. Claro, lógico. Es decir, la idoneidad para ocupar un cargo puede perfectamente tener requisitos razonables, como el hecho de que uno no tenga una condena penal confirmada en otra instancia, o una condena penal aunque no esté firme, porque no es un juicio de condena o de posibilidad de que sea revertida esa sentencia. Es un juicio simplemente para decir, estos son los requisitos mínimos que la ciudadanía exige para que una persona nos represente en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, ¿no? Una cuestión básica. Pero bueno, no lo entienden, estos muchachos no lo entienden. No, se hacen los distraídos, se Nicolás. Se en la defensa de sus funcionarios impresentables. Y delincuentes, bueno, y delincuentes. Y delincuentes. Lo va a consultar Javier Manzano a continuación. ¿Cómo le va, diputado Mayorán? Bueno, adelante. ¿Cómo le va, Javier? Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Bueno, yo sé que para usted a lo mejor no lo quiso así, pero bueno, parte de un personaje que defiende justamente la inconstitucionalidad de esta nueva ley si sale, es el exministro de Justicia, ¿no? Ay, se me fue el nombre, Martín Soria. Pero bueno, ay, Dios mío. Bueno, más allá de eso. ¿Les molesta, diputado, si me retiro? No, es Martín Soria es diputado nacional. Sí, Dios sí. mío, Bueno, más allá de eso, bueno, hay alguien que también está en contra, entre comillas, que vendría a ser la diputada del FIT, ¿no? Vanina Biase, que dice bueno, que esto puede ser una intención política de digitalizar quién puede ser candidato o quién no. ¿Usted está de acuerdo con eso? La justicia lo va a decidir eso. Es un disparate. Mire, yo lo que digo es lo siguiente: si desconfían de la justicia, que se hagan cargo, porque han manejado la justicia durante 20 años, han puesto sus jueces amigos, han puesto los jueces que han querido, y esos jueces son los que han mantenido la impunidad con la cual se han movido todos estos años Cristina Fernández y toda la banda de gente que estuvo con ellos en el gobierno. Entonces, por supuesto que tenemos que mejorar la justicia, tenemos que llegar a una justicia independiente, tenemos que tratar de que los mecanismos no hagan de que se utilicen las causas penales para proscribir a nadie. Pero lo primero que tenemos que exigir es que los ciudadanos sean probos y honestos para ocupar cargos públicos. Entonces, esas son excusas que no podemos aceptar de ninguna manera. Además, son escenarios lógicos que tienen que ver con el sentido común, ni más ni menos. El tema es que la clase política que nos viene gobernando hace 40 y pico de años, y ni hablar de los últimos 20, mejor dicho, de los últimos 16 de los 20, bueno, yo como le dije, miran para otro lado, ¿no es cierto? Y lamentablemente tienen seguidores que son fanáticos, y los fanáticos son como los terroristas, uno no puede negociar con ellos. Tal cual. Pero bueno, con suerte, mire, si las cosas van bien, si al país le va bien, al gobierno le va bien, el año que viene vamos a ir reduciendo ese número de gente que hoy en el Congreso lo único que hace es poner obstáculos para que la Argentina salga adelante, así que lo vamos a lograr, soy muy optimista en eso. Abordó también un tema que es muy interesante, ¿sí? Que eliminaría, ¿sí?, de raíz el fraude al cual nos tienen acostumbrados fundamentalmente los seguidores bien digo, del peronismo, del kirchnerismo, que tiene que ver con la boleta única de papel, ¿no es cierto? Así es. A ver, conocemos que ha habido modificaciones, es más, usted lo comentó en el Senado y se va a tener que abordar en la Cámara Baja, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas modificaciones? Sí. ¿Las tiene presente o por lo menos algunas de las más importantes? Sí. Mire, el Senado modificó un punto que tuvo mucha discusión largo tiempo, que es el tilde del casillero de la boleta completa. Eso fue una exigencia o un requisito de los partidos provinciales para votar, que se entiende porque ellos generalmente, estos partidos que llevan candidatos a senadores, no tienen un candidato a presidente fuerte, sí. Entonces ven en la posibilidad de que haya una lista completa una amenaza a sus candidaturas, digamos, ¿no? En diputados había salido con la posibilidad, siempre es optativo, ¿no?, que el elector elija si vota la lista completa o si vota el diputado de una lista, el senador de otra o el presidente de otra, ¿no? Uh-huh. La idea en el Congreso ahora, cuando se traten diputados, va a ser
insistir con la redacción original, que era lo que había planteado en su momento el radicalismo y el PRO. Nosotros todavía no teníamos, esto fue en un periodo anterior donde estábamos todavía en el Congreso, así que creo yo que hay número suficiente como para insistir con ese formato. Ese sería, le diría, el cambio más importante. Más radical. Después hay otros cambios que tienen que ver con la confección de la boleta, que el Senado lo que planteó es que cada distrito, es decir, cada juez federal electoral, defina el formato de la boleta en su distrito, y después el otro tiene que ver con la capacitación y todo lo que tiene que ver con la reglamentación en cada distrito. También plantearon de que no sea la Cámara Nacional Electoral, sino que sea cada distrito. Y eso en principio el gobierno no lo ve con malos ojos, no lo ve como algo que haya que modificar o que sea necesario insistir, así que es muy posible que estos dos últimos cambios que les menciono queden como vinieron del Senado. Bien, perfecto. A ver, hay un tema que el presidente Milei puso sobre la mesa, que no se ha hablado y no se ha discutido desde que yo tengo uso de razón, desde el retorno de la democracia, que es poner en valor lo que implica el equilibrio fiscal, de una buena vez por todas, sí. y obviamente eliminar sí. de raíz la emisión monetaria, eliminar de raíz. Sí. Ahora bien, sí. nos encontramos con los gobernadores, ¿no es cierto? Y quiero que trate de explicármelo porque yo no entiendo. Porque por un lado los gobernadores, si bien están alineados y ya comenzaron a hablar de déficit cero, del equilibrio fiscal, del superávit, sí, que insisto, es un tema que pone sobre el escenario el presidente de la Nación. Por otra parte, reclaman federalismo, pero quieren seguir viviendo del Estado Nacional. Entonces, ¿me puede explicar esta contradicción fenomenal? Y a ver, tiene que ver con las mañas de los gobernadores de provincia que a veces esconden en sus discursos, esconden o los ajustes que hacen o los ajustes que no hacen y deberían hacer, y le atribuyen la responsabilidad de los males o de algunas situaciones que viven en sus provincias, se lo atribuyen al gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Este es un país federal que funciona muy mal o con muchas deficiencias del federalismo. Javier lo ha dicho un par de veces, en algún momento tenemos que enfrentar y encarar una reforma estructural del federalismo para que realmente las provincias sean dueñas de sus recursos, reciban lo que le corresponda de nación, pero para eso tenemos que hacer un ajuste en el Estado Nacional para achicar el Estado, para que el Estado cumpla las funciones que debe cumplir, para de esa manera liberar, digamos, naturalmente todas las fuerzas productivas que van a depender de cada distrito, y ahí las provincias van a tener que mostrar cuál es la capacidad que tienen para generar ámbitos virtuosos donde se genere riqueza, donde los inversores quieran venir a invertir, quieran venir a producir. Ustedes en Neuquén tienen una provincia que es riquísima sí. en recursos mineros, naturales, y realmente tienen oportunidades únicas. Entonces hay que poner el foco ahí en ese federalismo, hay que poner el foco, bueno, ¿qué hacen los gobernadores con los recursos que tienen? ¿Qué hacen Neuquén con las regalías petroleras? ¿Qué hacen Neuquén, digamos, con todo lo que tienen para explotar, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que primero el gobierno, como usted dijo, está atendiendo a lo básico, que es la inflación y el déficit cero, porque eso es como una especie de decir, Argentina, el presidente Milei recibió un país estaba en estado terminal, Cuando una persona está en estado terminal, lo primero que hay que tratar es revertirle. Íbamos a una hiper. Que no se muera el paciente. Íbamos a ir a una hiperinflación. Exactamente. Entonces, la hiperinflación o la inflación misma altísima que teníamos escondía un montón de otros problemas que tiene la Argentina. Entonces, a medida que se vayan resolviendo esos problemas, estabilicemos la economía. Hoy se conoció, o ayer se conoció el índice mayorista de inflación, que da un 2.1%. Sí, 2.1. Que es buenísimo, porque es una nota que ya está anticipando, es un índice que está anticipando lo que va a ser la inflación en los próximos meses. Eso lo que empieza a mostrar es otra realidad económica y la necesidad de que la importancia que tiene lograr la estabilidad económica para empezar a pensar en la inversión, para empezar a pensar en el ahorro, por supuesto, para empezar en proyectos. Si no, no se puede proyectar en la Argentina. Es decir,
nadie, ningún empresario, ningún inversor puede decir yo voy a invertir acá si no sé cuáles son los índices, cuál es la estabilidad económica, cuál va a O la ser seguridad la jurídica, que es lo que plantea la Righi. seguridad jurídica. Si voy a llevarme la ganancia, algo tan básico que ocurre en cualquier lugar del mundo, si me puedo llevar la ganancia que yo produje, ¿no? Una cosa básica. Así que bueno, yo creo que va a llevar tiempo, pero creo que vamos a lograrlo. Y por supuesto ahí las provincias van a tener que mostrar que son competitivas, que son eficientes en el manejo del Estado y que además ofrecen a los inversores los mejores mecanismos de inversión, las mejores oportunidades para generar empleo. Porque tenemos que romper con ese paradigma perverso del Estado presente que era el que daba trabajo. Totalmente. No es el Estado el que da trabajo, el que da trabajo es el sector privado, Totalmente el inversor, de acuerdo, el que invierte. El que invierte dinero es el que da trabajo, no es el Estado. Y mismo, a ver, el sector productivo es el sector privado. Lo único que produce el Estado son gastos. ¿Sí? Ahora, yo del Estado lo que pretendo, al pagar mis impuestos, son tres ítems a destacar, ¿sí? Salud, educación y seguridad. Punto. Sí. Me parece que ahí sí tiene que estar el Estado, obviamente con la competencia del privado, eso cae de maduro, no para el populismo, obviamente, que el discurso populista... ¿Sí? Sin ir más lejos, Alberto Fernández se llenaba la boca destacando que había caído el desempleo en la República Argentina. Claro, si el empleo estaba focalizado o se daba casi con exclusividad en el Estado. Entonces, ¿de qué hablamos? Desde el 2011 que no tenemos, que no aumenta el empleo formal en la Argentina. Exactamente. Así que ahora, volviendo al tema de la inflación, le voy a dar un ejemplo y tiene que ver con una anécdota que me pasó el día de hoy. Yo hace 2 meses y medio aproximadamente voy a un lugar, yo tengo mi bar para tomar mi cortado, mi habitual cortado de la mañana. Bueno, hace 2 meses y medio que tiene el mismo precio, el mismo valor. No es un dato menor, ¿eh? No, desde ya que sí. No, y otro dato interesante, no sé si a lo mejor no se ve en un bar, pero los que se quisieron cubrir contra una posible inflación y subieron de más, que después el mercado no les validó y tuvieron que bajar los precios. Bueno, bienvenida la oferta y la demanda. Bienvenida. Exactamente. Bienvenida. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Ahora, diputado Mayoraz, la última, y le agradecemos mucho diálogo que está entablando con nosotros. Ayer a la noche se reunió el presidente Milei con distintos diputados, entre ellos, estaba usted, entiendo, donde él llevó adelante una locución. ¿Nos puede comentar, a raíz de la misma, cuál fue el foco de este discurso del presidente Milei para con los diputados allí presentes? Bien, el presidente lo que explicó ahí es que volvió a explicar la necesidad de usar el veto para responderle a quienes salud, por favor, para los que plantean una Argentina donde vivamos otra vez del endeudamiento o de la emisión monetaria. El déficit cero requiere de que no se puede aprobar un gasto si no sabemos cuál va a ser la fuente de financiamiento de ese gasto. Lo de los jubilados fue una excusa porque realmente a los que levantaron la mano nunca les había importado antes los jubilados, jamás se preocuparon por ellos. El veto del 82% móvil, claro, de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. O sea, han hecho demagogia históricamente con relación de los jubilados. Entonces el presidente explicó, puede no ser agradable, pero agradeció a los que acompañaron, a los que entendieron esto y que no le hicieron el juego al kirchnerismo y dijo, bueno, tenemos que seguir en esta línea de mantener blindado el déficit cero y evitar que nos entren balas por estas leyes que quieren sacar, ¿no? Claro, bueno, pero el nivel de demagogia que han manejado y de populismo
que hay que destacarlo día tras día. A ver, tenemos que entender que Cristina Fernández de Kirchner, en su gobierno, sumándole el gobierno de Alberto Fernández, hicieron entrar por la ventana a 4 millones de personas que no estaban en condiciones de jubilarse, a 4 millones de personas que no habían hecho los aportes. Hoy hay 7 millones de jubilados, 7 millones de jubilados, tendría que haber 3. Ese es el dato, me parece. Ese es el dato que tenemos que resaltar, el dato que tenemos que remarcar y el dato en el cual tenemos que hacer docencia. Además, cuenta que es muy fácil de entender. Si el pozo de donde sacás la plata para repartirle a los jubilados es finita, y vos metés más bocas o más bolsillos para repartir el dinero, obviamente que a todo le va a tocar siempre menos. Y la emisión monetaria lo que genera es que si vos emitís por 100, le estás sacando del bolsillo 10 al jubilado, entonces nunca hay un aumento del jubilado, siempre. Por eso en todos estos años de kirchnerismo, las jubilaciones siempre perdieron contra la inflación, siempre perdieron contra cualquier índice económico. Entonces, tengo que terminar con esta mentira. Por supuesto que hay que ir a una reforma estructural del sistema previsional, desde ya que sí. Sin dudas. Hay que atender de alguna manera a esos 3 millones de jubilados que no son jubilados, buscarle otra solución, pero que no afecte a los que sí aportaron toda su vida, porque en estos años, ¿qué otro daño se ha hecho? ¿Qué otra distorsión? Se ha aplanado la curva o la pirámide, entonces el que aportó, el que tenía un buen sueldo durante muchos años, que puede haber ocurrido seguramente muchos de sus oyentes que son del sector petrolero, una muy buena jubilación, un buen sueldo, sí, que les permitía una buena jubilación. Y las políticas públicas de ANSES han sido siempre ir nivelando desde lo más bajo, entonces darle aumento a los que menos cobran, aumento a los que menos cobran, es decir, a los que nunca aportaron, y el que aportó toda su vida hoy está muy lejos de una relación coherente con el que está en actividad. Es decir, la jubilación del que había aportado toda su vida se vio reducida y se vio perjudicado mucho más que el resto, ¿no? No, seguro. Entonces, todo eso son distorsiones que la política le metió al sistema y que tenemos que empezar a pensar en soluciones para corregirlo, ¿no? Como la distorsión también de los saberes de Cristina Fernández de Kirchner por la pensión y su jubilación que asciende a 20 millones de pesos mensuales. Ni hablar. Y sabe que también eso tiene que ver con otro tema que no se animan tampoco a discutir. Es cierto que la jubilación es un derecho básico y demás, pero cuando hablamos de jubilaciones de privilegio, como es la jubilación de los presidentes, tranquilamente se puede echar mano y se puede reducir esas jubilaciones. No tenemos por qué aceptar que porque es una ley, que como una ley jubilatoria hay que aceptar. Al resto de los jubilados sí, las leyes jubilatorias es cierto son derecho adquirido, pero esto no podemos hablar de un derecho adquirido para que una persona cobre semejante fortuna, comparado con la que gana cualquier otro. Pero otro Nicolás, privado, ¿no? Nicolás, el ejemplo más claro es el del presidente Milei, que rechazó la jubilación de privilegio. Exactamente, renunció. Renunció, exactamente, esa es la palabra, renunció. Nicolás, ha sido un placer enorme que nos haya acompañado. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Silvio, así que a disposición. Muchas gracias, igualmente, hasta siempre. Un abrazo. Adiós, abrazo grande. Lo escuchabas al diputado nacional por la Libertad Avanza y a su vez presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.